Norberto Galazo, que es un historiador nuestro del peronismo, siempre dice, no solo hay que tener razón, también hay que tener poder. Entonces, les voy a contar una historia de acumulación de poder que después descubrimos que fue una historia de militancia. Y como es historia de este territorio, muchos van a conocer un poco los territorios que voy a nombrar y qué fue lo que pasó. Acá, en la recuperación democrática, en Berazategui, en Quilmes y en Florencio Varela, que es lo que nosotros conocíamos en aquella época, y que sigue siendo la diócesis de Quilmes, con la recuperación democrática, maestros, maestras, monjas consagradas, curitas, trabajadores, se encontraron con el fenómeno que se conocía en el año 82, 83, 84 como los chicos en la calle, que eran chicos de nuestros barrios que se iban en el tren a Constitución, no, nadie les pedía el boleto, y ranchaban en Constitución. Y empezamos a abrir casas donde los empezábamos a recibir. Había dos maestros, primero acá atrás del frigorífico Zúcar, que después se mudaron a un barrio que se llamaba La Serranita, cerca de Ranelagh, que eran maestros primero de la Escuela 27, después de la Escuela 26, abrieron su casa y ahí empezaron a recibir chicos. Quique Spinetta y quien les habla, Claudia Bernaza. Pero no era una actitud individual, no era que lo estábamos haciendo solos nosotros porque se nos ocurría. Era la resistencia de un pueblo solidario que había resistido todo un golpe militar, la desaparición de 30.000 dirigentes y que seguía tosudamente pensando en los demás. Y ese pueblo hizo que se abriera una casa en Avellaneda, muy conocida, que se llama Pelota de Trapo, que se abriera la casa del niño del padre Farinero en Quilmes, que se abriera el hogar del padre Cajade en Berizo y después en La Plata, que se abrieran casas en Moreno, en Merlo, en San Martín. En San Martín, un profe de educación física, con la plata que habían juntado los pibes de la secundaria para irse de viaje de egresados, fundaron una casa de pibes que se llama Mama, Mis Alumnos Más Amigos, que hoy todavía siguen viviendo en esa casa. ¿Qué empezó a pasar con todas esas casas? Que estaban diciendo que había algo que se podía hacer. ¿Lo estaba diciendo la política? No, la política estaba en un quilombo, hiperinflación, Alfonsín, los militares todavía como una amenaza, hacían levantamientos, estaba Rico levantándose en los cuarteles, estaba con otros quilombos, la política, digamos, el gobierno democrático. Pero la sociedad no es algo que se queda pasivo, quieto, esperando. La sociedad actuaba, y actuaba generando una semilla de algo que podía ser una política, las casas. Lo que después en el 2001 fueron los comedores y merenderos y copas de leche, lo que los movimientos sociales empezaron a hacer a partir de sus talleres. Esto siempre sucedió con el pueblo argentino. Y esas casas se empezaron a encontrar y en el año 87 firmaron en la parroquia de la Medalla Milagrosa, en Florencio Varela, el padre Miguel Rímac, firmaron la declaración que dio origen al Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Y en esa declaración pedían que se derogara la ley del patronato, que se cerraran los institutos de menores y que se nombrara un defensor, todavía hablábamos masculino, que se nombrara un defensor de la niñez. Ese grupo de gente empezó, sin saber y sin darle este nombre, a militar sus ideas, a militar su pedagogía popular, a darla a conocer, a dar reportajes, nombre especialmente a Alberto Morlachetti, porque era el más conocido, era una voz visible, una cara visible, una voz que resonaba mucho, incluso lo llamaban de los medios de comunicación, y él acuña, junto con todo este grupo, junto con todo este colectivo, dos consignas del movimiento. El hambre es un crimen, con ternura venceremos, que era el método pedagógico que teníamos, que no era expulsivo como sí lo eran las escuelas. Perdón, Radio Rancho. Perdón. Los pibes revoltosos de nuestras calles eran expulsados de las escuelas públicas porque no seguían el orden normalizador de las escuelas y eran recibidos en nuestras casas donde se convertían en líderes. Ya habían dejado mucho las escuelas hacía tiempo porque estaban en los trenes. Esas consignas y esa militancia, hoy le podemos decir militancia, hoy le decimos así. ¿Y qué aprendimos? Que además de esa militancia partidaria que por supuesto reivindicamos,
Nadie nos tiene que dar la orden de militar. No es necesario estar en un partido o en una institución o ir a la unidad básica del barrio militar. Toda militancia es militancia política. La de tus intereses, la de tus expectativas, la de tus anhelos y sueños, cuando vos los pones en acción para transformar el mundo, eso es militancia. Entonces ahora, en estos tiempos tan difíciles de la política electoral y de la potencia de candidatos y hacia dónde irá nuestra fuerza política, la fuerza popular, en este momento no es que los pibes y pibas de nuestras casas, porque bueno, les cuento, el movimiento sigue, estas casas siguen, hay muchas más, han nacido muchísimas casas a lo largo y a lo ancho del país, no es que tienen que militar en otro lado, esa es su militancia, esas casas son su militancia, y esa militancia también le va a decir a la sociedad argentina qué candidatos y candidatas quieren. Esas pibes, esas pibas, esos adolescentes, hoy educadores populares, fueron a la plaza a decir una más y no jodemos más. Porque la comprensión de texto es de ambas partes, le decimos a Cristina. Te entendemos, Cristina, pero nosotros también te queremos decir una más y no jodemos más. ¿Listo? Quiero decir, es un sujeto activo, el sujeto social, y milita más allá de cualquier frontera partidaria, gremial, comunitaria. Este espacio que les acabo de contar y relatar, que tuvo su epicentro acá en la diócesis, al abrigo y bajo el manto protector y el amor inmenso de Monseñor Jorge Novak, esa militancia fue un invento situado en ese momento y en esa realidad. Y hoy esa militancia continúa con esas consignas y también va a la plaza a decir qué le pide a la política, qué le pide al proceso electoral y trata de protagonizar ese proceso electoral. Y si algunos de nuestros compañeros y compañeras educadores, educadoras, además son legisladores, además son concejales, tanto mejor, tanto mejor. Por eso la propuesta, por eso la propuesta. Quiero reivindicar a las universidades del conurbano, muy especialmente. Y quiero reivindicar una actividad que hace la Universidad Nacional de Quilmes, que sueño que copiemos y mejoremos en la Universidad Arturo Jauretche. La Universidad de Quilmes creó un observatorio de la niñez que tuvo como una lucidez hermosa, que fue, con Paula Salinas, que acá me está acompañando, formamos parte de ese observatorio, la lucidez hermosa de convocar a las organizaciones de niñez e infancia del distrito para preguntarles qué necesitaban de la universidad. ¿Qué necesitaban? ¿Qué es lo que necesitaban para formarse? ¿Quiénes de ellos podían ser docentes? Pero lo que maravilloso de esa convocatoria fue que fue una convocatoria paritaria. Valía tanto lo que la universidad proponía como lo que proponían esas organizaciones comunitarias. Y también, con una intuición maravillosa, ese observatorio, por ejemplo, en la última convocatoria, convocó a un diálogo paritario para ver lo que tenía que hacer la universidad en materia de organización comunitaria de la niñez, convocó a la Municipalidad de Quilmes, a las organizaciones comunitarias y a la propia universidad, también en diálogo paritario. Ese rol de la universidad dio origen, o fortaleció, mejor dicho, no de origen, pero fortaleció al Consejo Local de Niñez. Todo el tiempo fortalecido, orientado, acompañado por la Universidad Nacional de Quilmes, donde las organizaciones comunitarias dicen con toda claridad lo que piensan, sus enojos, sus críticas a las políticas municipales, provinciales y nacionales, se ponen de acuerdo en cómo luchar, y ahí está la universidad acompañando. Y sueño con que aquí dejemos de pensar en la carrera de trabajo social como intervención. Nosotros no hacemos intervención social, no somos cirujanos operando a nadie. Nosotros acompañamos, no intervenimos. La otra palabra, a ver si la podemos sacar, abordaje. Nosotros no abordamos ningún barco pirata, no abordamos nada. Nosotros vivimos el destino de nuestro pueblo, vivimos en nuestros barrios y desde ahí pensamos juntos el destino que tenemos. Así que dicho todo esto, una invitación muy especial a que esto sea el germen de todas las organizaciones comunitarias, barriales,
que aquí están representadas, para que le digan a la universidad, para que conversen, dialoguen paritariamente con la universidad, todo lo que la universidad puede hacer, Jaula Jauretche en este caso, todo lo que puede hacer en territorio.